Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con el cantante Laureano Brizuela. ¿Cómo estás, Laureano? Jonathan, muy bien, gracias. Buen día, buenas tardes, buenas noches, donde les toque ver esto. Exactamente. Agradecido por el tiempo y por permitirme llegar a tanta gente. Y te agradezco además por el tiempo, por hacer este espacio en tu agenda, que bueno, estás preparando un concierto. Viene para todos los seguidores de Laureano Brizuela. Esta noticia seguramente sabe a agüita de miel porque hay un concierto en puerta. Por favor, platícanos de esto, Laureano. Fíjate que hacía tiempo que no abordaba así formalmente como parte de toda una serie de trabajos que vamos a hacer a lo largo de todo el país, la Ciudad de México, y la probadita la tuve el jueves pasado, en que participé de un evento que hizo Susana Zabaleta y que con mucho tino le dieron llamar 80s Rock and Pop Show, ¿no? Eh, y me reencontré con un lugar que yo quiero mucho, que es el Lunario del Auditorio Nacional, y íntimo, un lugar a donde aparentemente son casi 800 gentes las que entran ahí, pero te permite tener una interacción por el lugar, por el sonido que tiene y por la cercanía del público y eso, una interacción preciosa con la gente. Y eso es un poco el preludio de lo que va a ser el 18 de abril. El Eso. 18 de abril vamos a estar en el Lunario, con un show prácticamente cronológico de todo lo que ha sido esta historia que se tiene que llamar la música del ángel del rock desde el año 85 en adelante, ¿no? Se dice fácil, yo soy enemigo de los números, aunque dicen que la vida se maneja con numerología, pero en cuanto al tiempo, desde que descubrimos de que el tiempo no es lineal y que el tiempo es totalmente relativo, me despreocupé del tiempo, la verdad. Pero cuando uno echa una mirada retrospectiva y dice, wow, 85 al 95, al 2005, el 15, diablos, Como 38 años. en un año más van a ser 40 años Ah, sí. sí, 38 años de aquella aventura, porque definitivamente aquí no había una puerta abierta para la manifestación de todo lo que era música rock oriented, por llamarla de alguna manera, ¿no? Yo digo de esa manera porque nadie es dueño del rock and roll como mucha gente pretende, ¿no? Y casi siempre se habla de rock y se habla de bandas. Y bueno, sí armé bandas muy importantes y eso va a ser parte de lo que se va a rememorar el día 18 de abril. Todo ese tránsito de música a donde uno se siente con el profundo orgullo de haber sido parte de una llave que se abría para los medios masivos de comunicación, la única gran televisora de ese momento, que era posiblemente de las dos más grandes de toda Hispanoamérica, las emisoras, las radios, que eran el método normal de comunicación, no pasaban nada de lo que ya había en México, por supuesto. Yo no vine a descubrir el agujero negro. Aquí había música underground, de tipo sótano, donde sí se curtían bandas muy, muy ricas que yo admiro y respeto mucho, como La Maldita Vecindad, Botellita de Jerez, el Tri, que ni hablar, el Tri son como los patriarcas de todo ese movimiento. Kenny los Eléctricos, Kerigma, Las Insólitas, en fin, que habían marcado toda una intención de un rock de aquí, nacional, y un poco como eco de lo que estaba pasando también en Argentina. En Argentina ya estaba en plena gestión el rock nacional argentino. Pero nada de eso entraba dentro de las programaciones habituales masivas, ya sea de televisión o de radio. Y curiosamente entro en el perfil, preparo mi primer proyecto en Nueva York y siempre muy abrazado de un gran genio de la música que hubo aquí en México. Esos pocos, yo creo que me sobran los dedos de la mano para decirte nombres que quizá hoy no tienen, para mucha gente no tienen ningún valor o no significan nada, pero para los que venimos de la época de oro de la música grabada, sí, son significativos
significativos. Y uno de ellos era este señor, Nacho Morales, dueño de una compañía pequeña que se confrontaba con las grandes multinacionales y era mucho más importante. Y él acepta el desafío. Me dice, vamos a tener que cubrir ciertas áreas de permisibilidad para que nos dejen proyectar tu música. Y me atuve a ello. Terminamos el proyecto El Ángel del Rock, lo presentamos aquí. Y bueno, lo demás es historia, porque 2 años después, 3 años después, empezó todo un proyecto de otra compañía que se llamó Rock en tu Idioma. Yo no soy de ese grupo. De alguna manera ese concepto nace porque pudimos abrir la puerta y empezamos a invitar a mis programas de televisión y a mis eventos privados y personales a artistas invitados que empezaban a abordar ya el mercado mexicano, que era el gran sueño de todos en Hispanoamérica, ¿no? Llegar con ese género aquí. Claro. Pero bueno, el 18 de abril espero hacer un recorrido cronológico de muchos de los éxitos que se gestaron desde entonces hasta la fecha, ¿no? Que yo agradezco siempre, por supuesto, que México se haya convertido ya en mi segundo proyecto musical, porque el primero lo empecé en Argentina, muchos años atrás, pero dejé de trabajar en esa idea musical, me dediqué a producir hasta descubrir el verdadero sentido de lo que yo quería hacer en música, que fue el que ya conocieron aquí como el proyecto del Ángel del Rock. Y bueno, creo que hay muchas canciones que a mí me da mucho gusto reeditar y cantarles en el escenario, porque veo que la gente las canta desde el principio hasta el final, ¿no? Y eso te da además una suerte de profunda satisfacción, porque dice, bueno, creo que hice bien mi trabajo, porque lo mejor que le puede pasar a un compositor es que tú descubras que pasando los años haya gente que te diga, con su canción me enamoré, con su canción tuve el momento de melancolía o de tristeza o de alegría más importante de ese momento. Con esa canción me casé. Te empiezan a sacar eventos muy personales de su vida. Muchísima gente te lo dice. Y tú te das cuenta que tú eres un poco el soundtrack de la vida de ellos. Y qué mejor regalo que ese, ¿no? Ese es el mejor aplauso. Saber que tu música se proyectó en el tiempo y le queda en el alma de la gente. Claro, y bueno, grandes canciones que agradecemos, celebramos y seguimos cantando, porque como dices, Laureano, son canciones que quedaron en la banda sonora de millones de personas. Está Contigo sin ti, Quiero escaparme de ti, Enamorándonos, Amándote, Sueños compartidos, y estas adecuaciones, adaptaciones que hiciste a las letras de otras canciones que de cierta manera y gracias a este movimiento y pionero que has sido, entraron también en el gusto del público que escuchaba canciones a través de esto, canciones en español. Así es. Yo fue después de 4 o 5 álbumes muy exitosos, dije, bueno, todos venimos de algo, todos venimos, esto es un punto de reflexión que le quiero tirar al público, todos debemos respetar y todos debemos de honrar la historia de la que provenimos. Y musicalmente todos tenemos influencias, musicalmente todos hemos aprendido de gente grandes que han dejado huellas muy imperecederas en nuestra vida musical, ¿no? Y le hice un tributo en un álbum que se llamó El Viajero del Tiempo, que se llama Viajero del Tiempo, y de hecho estoy preparando la versión 2 del Viajero del Tiempo, déjame decir. Excelente. Voy a volver sobre eso. Quise adaptar al idioma español a gente que habían sido prácticamente motivadores de mi motor musical, ¿no? Para este que empezó en el 85. Y así le canté a Neil Diamond, que me parece un genio de la música, que ha hecho fusiones preciosas entre el country rock y el power ballad urbano. Gente como Joe Cocker, que para mí ha sido uno de los mejores exponentes de la historia como bluesero, ¿no? Creedence, no sé, John Lennon, que me di el gusto de cantar una canción que sonaba en todo el planeta cuando a él, un estúpido, pensó que con una bala le podía matar las ideas, ¿no? Y cuando era un referente más que musical, filosófico para todo lo que veníamos de esa generación, con su eterno peace and love, y que hoy Ringo Starr lo sigue usando, ¿no? Permanentemente. Bee Gees, que para mí fue posiblemente
yo te diría que han habido dos bandas en la historia de esta fusión maravillosa que se produjo con el rock. Dejó de ser un concepto de puras bandas y electrónicas y algunas de ellas derivados hacia una pesadez eléctrica muy fuerte. Se fusionó el pop universal con el rock y eso definió a los 80s, porque le dio una musicalidad preciosa a todos los exponentes prácticamente que llegaron de todo el mundo, incluyéndonos a nosotros que nos plegamos a ese movimiento, con una riqueza melódica muy rica. Creo que ese ha sido el aporte del pop bueno, el pop universal, ¿okay? al mundo de la cultura rock. En fin, en ese álbum hay exponentes muy claros de a quienes admiré como autores y compositores y a quienes les rendí el tributo, de cantarles canciones muy emblemáticas de ellos. Inclusive Roy Orbison, que para mí era el primer exponente del romantic rock en Estados Unidos. Me gustaba más que Presley. Presley era un personaje escénico muy vital, increíble. Como lo fue Sandro en Latinoamérica. Cuidado. Pero la musicalidad y la melodiosidad que tenía para sus composiciones, que además cantaba todo lo que él escribía, Roy Orbison, me dio el gusto de cantar posiblemente la canción más light de él, y voy a reeditar un par de canciones de él que son power ballads muy ricas. En fin, estoy adelantando cosas del proyecto discográfico que a lo largo de este año voy a ir desarrollando, al margen de un EP que sí quiero sacar antes de mayo, que se va a venir con temas inéditos y con la reedición de 2 o 3 canciones de las emblemáticas mías de mi repertorio que las quiero mostrar con otro formato y con otros arreglos, mucho más contemporáneos, ¿no? Este va a ser un año muy musical, muy rico, de mucha acción para mí. Te cuento, Sí. vivo en un lugarcito mágico en el centro del país. Paso temporadas acá y temporadas en California, pero adoro este lugar por lo que trae, porque es un lugar que me da reminiscencias de lo que el hombre no debería de abandonar nunca, que es el espíritu conservador de tradiciones, de aromas, de perfumes, de arquitectura. Y en este lugar encontré un poco el solaz que yo necesito en México para moverme. Mi banda está toda en México, en la Ciudad de México, una banda que ya tengo hace 15 años. Y vamos a empezar a rodar a lo largo del país. El primer acercamiento que voy a tener con la Ciudad de México va a ser el 18 de abril en el Lunario. Después seguiremos por todos los escenarios del país. Vamos a ir a Estados Unidos y a Centroamérica. Y en el medio, te quiero comentar, estoy por abrir, y eso va a ser a principios del verano, y ya estamos esperando confirmar fecha nada más, un lugar muy emblemático de música de los 80s aquí en San Miguel de Allende. Y aprovecharé en ese tiempo también para exponer una línea de... Siempre quise tener algo que me represente en materia o de ropa o de joyería, por ejemplo. Es una muestra, son artesanos maravillosos que descubrí, un artesano que descubrí aquí en San Miguel, que nos hemos asociado para preparar todo un juego de elementos que al hombre que le gusta usarlo, maravilloso. Todo hecho en plata antigua, bronce y piedras preciosas. Entonces, hay muchas cosas para desarrollar este año y va a ir acompañado de estos detalles de estética que siempre soñé con ofrecer a la gente que me sigue y que piensa de que yo tengo muchas cosas para darle todavía, ¿no? Claro que sí, Laureano, comenzando por la música y estos planes que tienes, que pues bueno, a veces hasta falta tiempo, me imagino, para capitalizarlos, lograrlos, seguir con la planeación. Y esto que nos ha acompañado tuyo, que es la música, que son estas versiones, que son estas esencias, que has compartido a través de las canciones y de esta música que eso, pues no nos ha permitido siquiera pensar como que si has hecho pausa o si ha pasado un disco y el otro. La realidad es que es constante tu trabajo, o al menos así lo sentimos, porque no dejamos de escuchar estos hits que, bueno, hablábamos un poco hace rato de los versiones, que pues, la de Muchachita, pues es creo que un nuevo clásico o una versión paralela que surgió a la original, ¿no? Te cuento una anécdota sobre esa canción específica ya que la mencionas.
Es la Pretty Woman. Sí, Pretty Woman. Cuando yo elijo, empiezo a elegir material, me quedaron colgados 2, 3 temas de Orbison que yo admiro muchísimo. De hecho, la gente no lo sabe, pero el verdadero rey del rock, como le llamaban, a Orbison, y se lo llamaban así en Europa. En Europa, el que era reconocido como el rey del rock era él. Pese a que él siempre tuvo una inclinación bastante grande hacia el power ballad, ¿no? Baladas muy bien hechas, muy con mucha fortaleza y sobre todo melodías bellísimas. Un excelente autor y compositor, Orbison. Cuando yo decido grabar una de las canciones de él, elegí esta que, como te dije hace rato, pareciera ser la más light, pero la que quedó en el tiempo como la más comercial de todas ellas, ¿no? Que fue Muchachita. En una versión que me la aprobaron, de hecho, en la corporación Orbison. Y con la mujer de Orbison es que yo me escribí precisamente para tener los derechos de la versión al español. Porque han habido varias versiones por ahí, pero son versiones libres, no son versiones en realidad aprobadas. Y Linda Orbison, tuve un par de gestos que ahora te los comento, pero yo saco el disco y llega número 1 en los charts nacionales de México, en Centroamérica, en varios países sudamericanos, en el público de Estados Unidos, que ya se estaba consolidando como un mercado fuerte, el público latino. Durante muchos años estuvo muy disgregado, ahora ya está muy lejos. Y fíjate que a los 6, 8 meses aparece la película Pretty Woman y ya estábamos sonando América de Neil Diamond en las radios. Un tema que tú dices, bueno, no es un típico tema de sentimientos, de amor, ¿no? Y de desamor. Sin embargo, la compañía en la que yo estaba, Melody, que es una compañía mexicana, se jugó por esa canción. Ya se había jugado antes con temas que yo nunca pensé que llegaran al primer puesto y lo habían logrado, como Viento del Sur, porque la gente siempre espera canciones de amor de ti, de amor, desamor, afectos, desafectos, tu visión acerca de los afectos entre los seres humanos. Pero no, se habían jugado por temas así y el público había dicho sí. Era muy curioso porque estábamos abriendo una beta de gustos bastante disímil a la que se usaba en ese tiempo, ¿no? Y cuando sale la película, vuelven a sacar el single y vuelve a posicionarse en los primeros puestos. Es muy chistoso porque la película salió y de pronto yo me había anticipado a la idea de hacer algo de Orbison y había colocado en el gusto de la gente de vuelta esta canción que ya debe tener 70 años, la canción, por lo menos, 50 o 60 años mínimo. Y recibí una carta muy amorosa de Linda Orbison que me agradecía el haber tomado esa canción y haberle hecho la versión, porque veía que en 2 puntas, tanto en inglés como en español, la obra de Orbison estaba siendo aceptada por muchísimo público, ¿no? Y para mí es una de las menciones más ricas que yo tengo en un historial de muchas cosas, pero la actitud de gente tan grande como la esposa de Orbison, acababa de morir Orbison, de hecho, agradeciéndome ese gesto, ¿no? Te quiero comentar otra cosa también. Hay un álbum, cuando uno pasa por compañías, las compañías no siempre son tan leales a productos tan esmeradamente hechos como los que proponemos a veces los productores. En Warner yo dejé, antes de irme de la compañía, un álbum también, eso vino posterior al Viajero del Tiempo, de tributo, pero esta vez a autores latinos. Cuando digo latinos, me refiero no solamente latinoamericanos. Para mí los latinos somos desde los italianos, los franceses, los españoles y toda Latinoamérica. Y yo me crié oyendo música italiana, me crié oyendo música de Francia, me crié oyendo música de España, más la música que se hacía en Argentina, ¿no? Y la música de Latinoamérica, que yo tenía, mi padre era un gran amante de la música mexicana. La música mexicana que yo considero que es el verdadero folclore de México, que es el famoso bolero, el de los tríos. En mi casa se escuchaba todo el tiempo cuando yo era niño, a César Mejía, a Javier Solís, a Jorge Negrete, y ni hablar del trío de los Panchos, ¿no? Era la música que aparte de escuchar música clásica, mi padre escuchaba eso. Entonces eso me fue dando una cercanía auditiva muy grande hacia lo que era y para mí sigue siendo la verdadera música de México.
el bolero mexicano, ¿no? Que tiene una identidad que ha dado vuelta al planeta y todo el mundo lo reconoce, ¿no? En ese álbum que te digo que dejé para Warner, que se llama Huellas, me di el gusto de escribir, de escribir versiones a autores italianos como Cocciante, a autores franceses como Aznavour, en el tiempo en que nadie se acordaba de él, y esto fue, canté a Serrat de nuevo. Yo fui un enamorado de la primera parte de la música de Serrat. Uh-huh. Y también canté, en fin, canté varias, gente de toda la parte esta latina de Europa y de América. Y curiosamente es un álbum que está desperdiciado por ahí. Porque cuando te vas de una compañía, como dije, te fuiste, bueno, entonces este álbum no lo promociono. Así funcionan, desgraciadamente, las compañías en desmedro, quizá de algo que el público quiere oír de su artista. Claro. Sobre todo el público que te sigue a lo largo ya de 5, 6, 7, 8 álbumes, ¿no? Te creaste toda una... Yo también lo hago. Yo he sido fan de gente y lo sigo siendo a esta altura, de gente que desde hace 30 o 40 años admiro. Y los veo todavía montados en el escenario y para mí son los verdaderos referentes. La longevidad escénica es algo que la gente debería valorar muchísimo, muchísimo. Yo tenía 17 años recién llegado a Buenos Aires y fui a ver un concierto de Tom Jones. Bueno. Y me quedé impresionado de la fuerza escénica de ese hombre, de la voz de ese tío, ¿no? Y que lo veo hoy, está cantando tan bien o mejor que entonces, con 80 y largos años, siendo jurado de diferentes eventos mundiales, televisivos y de gira además. Entonces, nada, todas esas gentes han sido referentes míos, ¿no? Mismos, digo, si yo me tuviera que identificar en mi estilo con alguien, no sería con una banda. Yo no soy una banda. Yo he usado bandas emblemáticas que han pasado por mí y haciendo mi música, y lo digo de la manera más honrosa, ¿no? Desde Kerigma, que me acompañó en mis primeras presentaciones aquí en el país, con ellos presentamos el álbum del Ángel del Rock, en un lugar muy, muy específico que había en San Ángel, en la Ciudad de México, con rayos láser y todo lo demás. Alex y los Enemigos del Silencio, que también aportaron la parte de teclados, y después vinieron las Insólitas, que después se convirtieron en los Caifanes. Me da mucho gusto haber sido parte de todo eso, porque cuando vine a México no vine simplemente a ver si funcionaba un single mío y yo podía hacerme famoso. No pasaba por ahí la cosa, pasaba por un desafío real. El rock en español estaba prohibido en México y yo colaboré de alguna manera a que se abrieran las puertas de los medios de comunicación, lo cual a mí me produce un profundo orgullo, porque mi hermana, con todo ese movimiento underground que sí existía y que no lo dejaban salir a la luz. Quizá mi música traía ingredientes a lo mejor mucho más subliminales, menos agresivos, menos antisistema, aunque escondidamente yo decía mis cosas en algunas de mis canciones. Yo tenía 2 pilares de composición. Por un lado, lo que la gente conoce, los afectos, desafectos, mi visión del amor y del desamor. Amándote, que quiero escaparme de ti, gritando que te quiero, nada contra nada, no hay adiós, contigo sin ti, si quieres amarme. Y por ahí podemos seguir con más de 1 docena y media o 2 docenas de canciones de afectos. Pero también estaba El Ángel del Rock, que era una visión muy clara de mi oposición profunda como ser humano a la violencia y a la posible guerra nuclear que siempre nos amenaza. Fuerte, soy un hombre, nacido en el tercer mundo, viento del sur, gritan chicos, Ángel del pasado. Si tú analizas todas esas canciones, vas a descubrir una posición humanista muy clara que me ha respaldado y le ha dado sentido a que mi música, al margen del power que tiene, porque siempre lo busqué el power americano, pero basándome en la melodiosidad del romantic rock inglés. Esas eran mis influencias. Pero creo que ese ha sido mi aporte a mi género y a mi perfil, que ha sido distintivo. No molesto a nadie, no compito con nadie. Y creo que eso ha sido prácticamente la virtud de mi perfil musical, ¿no? Si lo analizo fríamente, como productor te estoy hablando en este momento, porque me encanta analizar los productos que hace la gente, los logros maravillosos que logran algunos artistas, que logran su
su personalidad y su perfil de una manera muy clara, muy nítida, como pasó en los 80 con casi todos los artistas mundiales. Tú escuchabas los primeros acordes de algo, ya sabías quién venía, Ujú. ya sabías cómo iban a ser las primeras líneas musicales, los solos, todo. Y eso era un poco la herencia que nos dejaron los Beatles. En los Beatles, entonces, los primeros acordes, sí, ya sabes qué canción viene, quién la va a cantar de ellos y en qué parte cantan a tres voces armónicamente. Todo, es tan rico todo este mundo evolutivo de la música que haber sido parte de eso y haber trascendido sobre todo, porque ese es el verdadero aplauso, ¿no? Que nos enorgullece a los que hacemos música. No es el aplauso de la noche y que de pronto se dio justo el clic con el público. Eso es maravilloso, pero que pasen los años y que tú seas parte de eso, de momentos especiales en la vida de la gente, es haber trascendido musicalmente, ¿no? Entonces quiere decir que tu labor no estaba equivocada, que hiciste bien tus deberes, digamos, ¿no? Claro. Y eso me sigue dando una profunda satisfacción y además es un motor para que yo siga escribiendo cosas nuevas. No me quiero quedar en... Aunque siempre la gente te va a pedir las grandes canciones que te identificaron con ellos, pero también es cierto que te admiran en ti, que tú no te bajes del caballo, tú sigas. La vida es eso, la vida es movimiento, la vida es producir, es ir para adelante. El día que nos vayamos, bueno, ya dejaremos de hacer todo, pero mientras tanto hay que hacerlo todo y hay que luchar por seguir haciendo. Y si la gente te eligió como un referente en algo, demostrarles que no estaban equivocados, que sigues siendo leal a ellos y a lo que ellos esperan de ti. Pues el aplauso de la historia creo que es precisamente el que se queda guardado en el corazón. Lo has Así es. cosechado a través de toda esta trayectoria de casi 40 años y de la que podremos ser testigos en el Lunario, ahora con este concierto que ofrecerás, y también con la música que sigues haciendo y seguirás haciendo, que ya nos prometiste, que ya nos tentaste a esperarlo. Así es que, Laureano, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco y reconozco esta gran trayectoria, gran carrera, éxitos y también soy parte de este cariño que México y los que escuchamos también ahora música en español, te abrazamos y somos parte de esto. Jonathan, agradezco profundamente tus palabras y te quiero decir algo. Yo creo que, y lo dije muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, yo vengo del sur, pero no fui parte de ese movimiento. Quise crear mi propio movimiento, o por lo menos yo adherirme a un movimiento de una tierra que me trate bien, y eso lo encontré en México. Yo fundé mi propia patria musical aquí, eh, y después me sentí satisfecho porque permití, al ser parte de quien abrieron las puertas para que esto se expandiera, los vi llegar a todos los del sur y fue un beneplácito muy, muy, muy grande, ¿no? Y te comento algo que me pasó en el año 2015 y que es la respuesta a mucha gente que de por ahí te dice y evocando ciertas cosas que te pasan dentro de un país, siendo tú de afuera, siendo, como yo digo siempre, un invitado a la mesa, eh, que aquí vive los momentos más inolvidables, hermosísimos de mi vida y a lo mejor algunos, algunos movimientos, algunas cosas que pasaron que la gente recuerda y lo mantiene en su memoria fuertes, desagradables en mi vida. Pero la respuesta a todo eso, y sin entrar en detalles, porque la gente ya lo sabe, fue la respuesta que me dio la gente más sabia, preparada, culta de este país, que en el claustro doctoral universitario me citaron en el año 2015, en febrero, para otorgarme, yo creo que la mención honorífica más hermosa que se le puede dar a un ciudadano del mundo. Y me otorgaron el doctor honoris causa en un pleno del Senado mexicano en la Ciudad de México. Cualquier cosa que te pudiera haber pasado de desavenencias o de desencuentros o de momentos difíciles, queda borrado definitivamente, no solamente con el apoyo de la gente a la que le agradezco profundamente que me hayan guardado en su alma a través de mi música, sino también el reconocimiento social, cívico, de un país que de pronto te abraza con cariño, con afecto y te dice, usted es merecedor de esto, ¿no? Uno siempre se replantea, ¿seré merecedor de todo eso? Pero bueno, lo ha decidido la gente, no lo decidí yo, y lo agradecí profundamente porque creo que es un mérito que
pocos ciudadanos en el mundo logran obtener. Algunos lo piden, lo luchan, lo pelean. A mí me lo ofrecieron y lo agradecí profundamente. Es una distinción cívica preciosa, ¿no? Y la quería comentar porque mucha gente a lo mejor no lo sabía y quiero que sepan que soy un agradecido a un país que me abrió los brazos y que me abrazó, y yo creo que me abrazó para siempre. Así es, así te sentimos. El ángel del rock, el pop rock romántico, que bueno, vamos a ir a cantar, a celebrar contigo estos años de trayectoria, Okay. ¿verdad? En el Lunario, el 18 de abril. Y pues Así bueno, es. nos encontramos ahí y nos seguiremos encontrando, si me permites, Laureano, en todo lo que venga, en estos planes que ya nos adelantaste y que seguramente, pues bueno, la gente, el público está ávido de escuchar. Efectivamente, Jonathan, te lo agradezco y va a ser un encuentro muy rico el 18, pero va a ser el primer paso sobre muchos eventos que ya te iremos compartiendo para que tú le informes a tu gente y con muchísimo gusto se está armando ya una agenda muy interesante a lo largo de todo el país, Centroamérica y Estados Unidos. Así que eh, ahí estaremos. La patada inicial la damos el 18 de abril, pero vamos a seguir a lo largo de todo el año haciendo cosas muy interesantes en este país y en los países vecinos. Así que por tu tiempo, Jonathan, muchas gracias de verdad y un abrazo muy, muy fuerte a tu audiencia. Así es que todos a compartir este video, que se entere la gente del concierto específicamente que tendrá Laureano Brizuela el 18 de abril en el Lunario y de todos estos planes que, si nos permites, estaremos aquí con puertas y ventanas abiertas para darlo a conocer y también irnos enterando. Por supuesto que sí. Listo. Okay. Pues De verdad, Laureano, nuevamente gracias. muchas gracias, que tengas muy buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.